Como les comentaba, pues ya habíamos visto el Antiguo Testamento, ya habíamos comenzado con el Nuevo Testamento y pues nos habíamos quedado un poquito más allá de la mitad de las cartas paulinas. ¿Quiénes son las cartas paulinas? Pues son las cartas que escribió el apóstol Pablo. Amén. Que está desde Romanos hasta el libro de Filemón. Muy bien, y nos habíamos visto hasta la segunda de Timoteo y pues ahora toca a ti, ¿verdad? El remitente es Pablo, el destinatario es Tito, un verdadero hijo en la común fe. Habla sobre los requisitos de los ancianos y obispos, enseñanza de la sana doctrina sobre la justificación por gracia y le da unas instrucciones personales. Ahí dejé yo una ilustración sobre obedecer a nuestras autoridades, porque también habla sobre el obedecer a nuestras autoridades. Muchas veces, aunque las autoridades supongamos que no estén haciendo las cosas bien, aunque usted lo pare la policía y usted estaba bien, usted no estaba haciendo nada, no tenemos que ser obedientes y pues hacer lo que nos digan, ¿verdad? Obviamente siempre tratando la manera de hacer las cosas conforme la ley. En Tito capítulo 2, verso 13, cuando usted lo tenga, puede presentar a Dios con un fuerte amén y ponerse de pie si gusta. En Tito capítulo 2, verso 13, dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Puede sentarse. ¿Por qué escogí ese versículo del libro de Tito? Porque habla sobre la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Hay por ahí algunas denominaciones que increíblemente se llaman cristianas que dicen que Jesús no es Dios. Y miren lo que le decía Pablo a Tito, le decía, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, también es nuestro gran Dios. Él es igual al Padre, que es el Dios, ¿verdad? Luego, tenemos la carta a Filemón, ¿va? El remitente, por supuesto, es Pablo. El destinatario es Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces aquí miramos que la palabra iglesia se refiere al conjunto de personas y no a un templo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos en el templo de Fuente de Vida Eterna, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cuando Jesucristo venga por su iglesia, no va a venir por un templo o por una denominación, sino va a venir por todos aquellos que le guardaron, que le creyeron y le siguieron. Amén. Entonces, dice ahí, es la carta más pequeña de Pablo, pero un mensaje grande y poderoso sobre el amor de que habló Cristo y el nuevo mandamiento que enseñó. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento que enseñó Jesús? Que nos amemos unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, dice en San Juan, que se amen unos a otros. Entonces, ¿por qué habla sobre este mandamiento? El personaje principal no es ni Filemón ni Pablo. El personaje principal es un hombre llamado Onésimo, un hijo engendrado en las prisiones de Pablo. O sea que Pablo estaba en la cárcel y cuando Pablo estaba en la cárcel conoció a un hombre llamado Onésimo que había sido esclavo de Filemón. Resulta que Filemón era un hombre poderoso, tanto económicamente como espiritualmente, y él, al parecer, había metido en la cárcel a Filemón, a Onésimo, perdón, porque Onésimo tal vez, no sé, le había robado algo o le había hecho algo, por lo cual él fue a parar a la cárcel. Pero ya estando en la cárcel, Pablo le habló de Jesús. Y Onésimo fue un hijo de Dios ya después. Fue engendrado en las prisiones para ser un hijo de Dios. Entonces la carta habla sobre perdonar y tener misericordia entre nosotros. Ahora el remitente ya no es Pablo. El remitente es Jesús. Y los destinatarios, cada uno de nosotros. El personaje principal es aquel que te hizo daño o te debe. Yo no sé, hermano, qué haría usted si ahorita que estamos en la iglesia, por la puerta, por la entrada, entra alguien que a usted le hizo daño. Alguien que le hizo un daño tremendo, supongamos alguien que habló mal de usted, o alguien porque por la culpa de él, tal vez se destruyó su hogar, o esa persona le hizo algo, o le quedó debiendo una fuerte cantidad de dinero. Posiblemente nosotros lo miremos y digamos, ay, y vino a la iglesia, pero lo tenemos que recibir como que si fuera el mismo Señor.
Le decía Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo, decía. Y si en algo te debe o te hizo daño, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Entonces Jesús nos dice hoy, recibe a esa persona que te hizo daño como a mí mismo. Y si algo te debe o te hizo algún daño, ponlo a mi cuenta. Usted sabe aquel canto que dice, muchas cuentas tengo yo. Bueno, no me sé la tonada, ya me perdí, con mi Salvador, ¿verdad? Pero usted ya me entendió lo más importante. ¿Cuántas cuentas tenemos? ¿Cuánto le debemos nosotros al Señor? Imagínese que el Señor le diga a usted, póngalo a mi cuenta. Nosotros mismos nos debemos al Señor. Yo le invito a que usted lea esta carta, es una carta bien importante. Yo puse ahí en la ilustración cómo Filemón recibe a Onésimo nuevamente. Pero ya no lo recibe como un esclavo, sino lo recibe como un hermano en Cristo. ¿Verdad? Dice en Filemón capítulo 18, no, versículos 18 y 19, porque es un solo capítulo. Le dice Pablo a Filemón, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Como le digo, ahora ya no lo dice Pablo a Filemón, se lo dice el Señor a Cristian Monterrosa. Y le dice, así que si me tienes por compañero, Cristian, recíbele como a mí mismo. ¿A quién? A ese que te hizo daño. A ese que te quedó debiendo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces el Señor nos invita a ser misericordiosos. Luego tenemos las cartas generales. Estas cartas, una es anónima, todas las demás tienen el remitente. La única anónima es Hebreos. Y son las cartas que abarcan desde Hebreos hasta Judas. La carta de Hebreos, aunque muchos se la adjudican a Pablo, realmente Pablo no se identifica en ninguna parte de la carta. ¿Sí? En todas las demás cartas que Pablo escribió, él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, él se identifica, pero en esta carta no hay quien se identifique, por lo cual no podemos asegurar que sea Pablo. Es una carta anónima, por eso dice que su escritor es anónimo y está dirigida al pueblo hebreo. Habla sobre donde Dios ha hablado por su Hijo, el Hijo superior a los ángeles, sobre el autor de la salvación que es Jesús superior a Moisés, el reposo del pueblo de Dios, pero no el reposo como un día, sino que el reposo de recibir a Jesucristo y entrar en el reposo del Señor. Y dice, como Jesús es sumo sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, advertencia contra la apostasía, Jesús mediador de un nuevo pacto, el sacrificio de Cristo quita el pecado, advertencia de pecar deliberadamente, la fe y sus ejemplos, ahí da los ejemplos, cada uno de los ejemplos de la fe, puestos los ojos en Jesús, los que rechazan la gracia de Jesús y otros deberes cristianos. Aleluya. Resulta que en los tiempos de Abraham, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, cuando a Lot lo habían aprisionado unos hombres y lo fue a rescatar y él recogió el botín de todo, él lo primero que hizo, escuchen bien, lo primero que hizo Abraham fue entregar el diezmo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Pero resulta que en ese tiempo en que Abraham entregó los diezmos, había un sacerdote llamado Melquisedec y no había existido ni siquiera los levitas ni Aarón habían nacido. Recuérdense que Abraham era el padre de Isaac, e Isaac era el padre de Jacob, que era Israel en sí. O sea, la nación de Israel ni siquiera existía, pero ya existía ese sacerdote. Y aquí en este libro de Hebreos dice que este sacerdote no tuvo ni principio ni fin de días, ni genealogía. O sea, era semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué le menciono yo a Melquisedec? Porque es algo es una enseñanza tan poderosa que muchas doctrinas erróneas, por ejemplo, los mormones tienen el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, los que andan ahí predicando, primero se bautizan, de ahí reciben el sacerdocio arónico, de ahí reciben el sacerdocio de Melquisedec, pero el sacerdocio de Melquisedec no es para las personas, es solamente para Cristo. Yo no puedo ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio lo tiene solamente el Hijo de Dios. Inclusive los sacerdotes de la Iglesia Católica se adjudican el sacerdocio de Melquisedec. Pero ahorita va a ver, bueno, si usted lee ese libro y mira bien, se está refiriendo al sacerdocio de Jesús, no al sacerdocio de ningún hombre. Entonces, ellos hacen la comparación entre otros sacerdotes. En Hebreos, capítulo 4, verso 15,
Nos habla del sumo sacerdote, pero no de cualquier sumo sacerdote como había antes. Antes había muchos sumos sacerdotes que entraban hasta el lugar santísimo a ofrecer las ofrendas por usted y por mí, pero eran hombres igual que nosotros, son hombres que pecaban. Pero Jesús entró hasta el lugar santísimo y no hecho de manos, sino que al mismo paraíso, al mismo trono de Dios, pero ya no es un hombre pecador como nosotros, porque Jesús fue un hombre sin pecado. Entonces, por eso dicen en Hebreos capítulo 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese es Jesús, ¿verdad? ¿Qué mejor sumo sacerdote? Alguien que no pecó, alguien que entregó su vida por usted y por mí. Amén. Luego tenemos la carta de Santiago, escrita por Santiago, que también se le llama Jacobo. En algunas Biblias dice Jacobo, en otras Biblias dice Santiago, ya que es lo mismo, ¿verdad? Hermano carnal de Jesucristo. Aunque hay algunas religiones que no aceptan que María tuvo más hijos, María sí tuvo más hijos, porque así lo enseña la Biblia. Y uno de los hermanos de Jesús se llamaba Santiago, Jacobo, porque si usted lee el libro de los Hechos, encontrará que a Jacobo, al apóstol Santiago, lo mató a fila de espada Herodes. Quien escribió esto fue entonces el hermano carnal de Jesucristo, y es dirigido a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Habla sobre la sabiduría que proviene de Dios, de soportar las pruebas, de ser hacedores de la palabra, amonesta contra la parcialidad. La fe sin obras es muerta, pero cuando habla de obras son las obras de la fe. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Sobre la lengua, la amistad con el mundo, juzgando al hermano, no gloriarse del día de mañana. Habla contra los ricos opresores y sobre tener paciencia y orar siempre. Amén. Ahí hay una ilustración que yo puse, que el cristiano debe ser imparcial. Y puse ahí no sé si usted ha visto la figura de la silueta de aquella mujer que simula la justicia, que tiene una pesa en sus manos. ¿Por qué habla sobre la imparcialidad? Porque ahí dice que si nosotros miramos a un hermano que viene bien vestido y decimos, pasa adelante y le damos la mejor silla, y tal vez viene un hermano que tal vez es pobre y le decimos, ay, usted póngase ahí en la esquina, estamos haciendo acepción de personas. El cristiano debe de saber que no debe de tratar ni más ni menos a nadie, que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Amén. Entonces, eso habla de no hacer acepción de personas. En Santiago capítulo 2, verso 3 hay un versículo muy poderoso. Usted sabe que usted y yo un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios para que recibamos lo que hayamos hecho mientras estamos en vida. Imagínense, todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Pero dice, para estar en el juicio, y dicen en Santiago capítulo 2, verso 13, que juicio sin misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, vamos a estar en un juicio, definitivamente vamos a querer la misericordia de Dios. Porque definitivamente todos los días le fallamos a Dios. Todos los días no hacemos muchas veces lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Realmente muchas veces nos decimos, Señor, te voy a servir con todo mi corazón, pero a la primera ya no estamos acá, una gripita ya no estamos acá, ¿verdad? Entonces definitivamente necesitamos la misericordia de Dios. Pero para nosotros tener la misericordia de Dios, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Ayudar al necesitado, a perdonar a aquel que nos hizo daño, ¿verdad? Entonces la Biblia habla mucho sobre tener misericordia. Ahí está la primera epístola universal de Pedro, escrita por Pedro, que se llamaba Simón, dirigida a todos los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Habla sobre una esperanza viva, un llamamiento a una vida santa, sobre que Jesús es una piedra viva, y cabeza del ángulo, que somos del pueblo de Dios, debemos aprender a vivir como siervos de Dios, algunos deberes conyugales, una buena conciencia, buenos administradores de la gloria de Dios. Habla sobre los padecimientos como cristianos y le habla a los ancianos que apacienten la grey de Dios.
Ahí puse yo como primera ilustración, para los que quieran ver el video, ahí lo van a ver, lo que muchos piensan que es la piedra angular. Muchos la piedra angular, por ejemplo, cuando hacen templos, la piedra angular la ponen en una esquina, porque están en el ángulo. Los ángulos son donde se unen dos esquinas, entonces están en el ángulo. Entonces ellos piensan que esa es la piedra angular, más esa no es la piedra angular según la Biblia. Ahí va a ver usted otra ilustración donde hay un arco, pero un arco de piedra. No sé si ustedes se pueden imaginar ahorita en su mente, ahí lo van a poder ver en el video, pero un arco de piedra en la antigüedad se hacía, por ejemplo, para la entrada principal de la iglesia o del templo. Entonces, ese arco de piedra, cabal en medio, tenía una piedra angular. ¿Sí? Entonces, las piedras que venían acá y las piedras que venían acá chocaban en esa piedra que quedaba en medio, y esa piedra en medio tenía que soportar junto con estas dos columnas, que eran columnas curvas, toda la pared. Entonces, por eso es que nosotros miramos en las construcciones antiguas que no usaban columnas, que todo era de piedra, pero hacían una puerta. ¿Cómo hacían las puertas? Porque las columnas se encontraban y en esa piedra angular era donde soportaba todo el peso. Era la piedra que tenía que ser la más fuerte y tenía que tener una figura especial. Entonces ahí usted en la ilustración lo va a poder ver cómo es la piedra angular, y esa piedra angular es Jesucristo. ¿Sí? Es la piedra que sostiene la iglesia. ¿Sí? Y esas columnas que están uno a la derecha y uno a la izquierda, según la palabra de Dios enseña que una columna son los apóstoles y la otra columna son los profetas. ¿Va? El Antiguo y el Nuevo Testamento. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, le dice a la iglesia Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos ha escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, no para anunciar mis virtudes. Yo, si me paro acá para anunciar mis virtudes, estoy mal. Yo vengo aquí a anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Y sus virtudes es que Él es poderoso para ayudarlo en cualquier situación que esté pasando. Él es poderoso para salvarlo, aun así sus pecados fueran rojos como el carmesí. Él los va a poner como la blanca nieve, ¿verdad? Luego tenemos la segunda epístola universal de Pedro, escrita también por Pedro: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También habla de Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la fe que tenemos nosotros es igualmente preciosa que la fe que tenían esos apóstoles. Y dice, habla que somos partícipes de la naturaleza divina, habla sobre su testimonio presencial de la gloria de Cristo, advierte sobre los falsos profetas y falsos maestros. De último, habla sobre el día del Señor vendrá. También da testimonio de la sabiduría otorgada al apóstol Pablo. Ahí él habla sobre el testimonio de la gloria de Cristo. Resulta que Pedro, Juan y Jacobo fueron los tres hombres que subieron con Jesús al monte Getsemaní o al monte de los Olivos. No me recuerdo cuál de los dos fue, pero cuando ellos subieron con Jesús se pusieron a orar. Era cuando ellos se quedaban dormidos, ¿verdad? Y Jesús seguía orando. Y después ellos vieron cómo Jesús se transfiguró y que una luz comenzó a aparecer y que apareció Moisés y Elías a la par de Jesús. Y ellos por revelación supieron que eran Moisés y Elías y querían como que hacer una enramada para cada uno de ellos. Entonces ellos fueron testigos presenciales de eso. No hay otros testigos. Por eso él dice que tenemos la palabra profética más segura, porque ellos lo vieron con sus propios ojos. En 2 Pedro capítulo 3 verso 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué significa esto? Fundémonos bajo la doctrina de apóstoles y profetas, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego tenemos la primera epístola universal de Juan. Se le atribuye al apóstol Juan por su similitud en la escritura de dicha carta con el evangelio escrito por él. Es una carta universal, habla sobre que Dios es luz, nos presenta a Cristo como nuestro abogado defensor, habla del nuevo mandamiento del amor, también habla sobre la manifestación del anticristo
Enfatiza que somos hijos de Dios y que debemos de andar como lo que somos. Habla sobre la diferencia del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo. Expone que Dios es amor, que la fe vence al mundo y el testimonio del Espíritu y el conocimiento de la vida eterna. Ahí va a haber una ilustración donde Jesús está como que defendiendo a una persona, porque Él es nuestro abogado. Cada vez que usted y yo pecamos, imagínense, yo no sé si usted alguna vez ha pecado de tal manera que hasta le da pena venir a la iglesia. A mí me ha pasado. Cuando usted se pelea en la calle y tal vez lo vieron, ¿va? Y tal vez hasta de la greña se agarró con alguien, ¿verdad? O de repente a usted se le salió una palabra que no tenía que salir y lo vieron. Y hasta hipócrita le dicen por venir a la iglesia. Pero yo quiero decir que usted tiene un abogado que lo defiende. Y su nombre es Jesucristo. Y Él sabe que somos seres humanos, que le fallamos, pero Él mira con agrado cuando usted quiere seguir adelante y dice, Señor, aquí estoy, sé que te he fallado, pero aquí estoy para servirte, ¿verdad? Ese es Jesús. Luego en 1 Juan capítulo 5, verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesús. Amén. Habla también sobre la deidad de Jesús. La segunda epístola universal de San Juan, la única epístola en todo el Nuevo Testamento escrita a una mujer llamada la Señora Elegida. Muchos dicen que es a la iglesia y se asume que le está hablando a la iglesia. Y a sus hijos, que seríamos todos nosotros. El apóstol Juan se hace llamar el anciano, habla sobre permanecer en la doctrina de Cristo e incluso a no recibir ni decirle bienvenido a nadie que traiga otra doctrina distinta a la de Cristo. Aquí es donde dice Jesús, donde decía el apóstol Juan, que no le recibamos ni digamos bienvenido, pero a alguien que trae diferente doctrina, ¿verdad? No quiere decir que porque el hermano ya no venga a la iglesia, entonces para llegar a mi casa yo no lo recibo. No, no significa eso. Sino que significa que, por ejemplo, viene a usted alguien con una doctrina que usted sabe que no es la correcta, no lo reciba. A no ser que usted tenga la preparación para hablarle de Cristo y demostrarle cuál es la doctrina verdadera, ¿verdad? Por eso es importante que leamos la Biblia y que estemos preparados. Entonces, dice ahí, no lo reciban ni digan bienvenidos, hay unos lobitos. Hay un lobo en medio de un montón de ovejas. Entonces, el lobo es blanco y las ovejas son blancas. A veces se confunde eso, ¿verdad? Pues, dice en 2 Juan, capítulo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, cuidadito. ¿A quién recibe usted en su casa? Cuidadito si recibe por ahí a los mormones, si usted no está bien preparado. Cuando sienta va a terminar igual que yo me bauticé hasta por los mormones, porque no estaba preparado. ¿Verdad? Si vienen los testigos de Jehová, Dios me va a pegar una enredada. Y de ahí va a venir aquí con nosotros, nos va a preguntar si sea que esto es cierto. Lógicamente aquí le vamos a guiar, pero es importante que usted no le abra la puerta a cualquiera. Quiero decirle que el rey Ezequías, cuando estaba enfermo, le abrió la puerta a unos enviados de Babilonia, y por eso fue Isaías a decirle que todo lo que habían visto ellos iba a ir a terminar cautivo al reino babiloniano. ¿Por qué? Por haberle abierto las puertas a hombres que no provenían de Dios. La tercera epístola universal de Juan, escrita por el anciano para Gallo, el amado, así le decía. Juan le desea prosperidad en todas las cosas, así como prospera su alma. Elogia la hospitalidad de Gallo, habla sobre la oposición de Diófretes y del buen testimonio acerca de Demetrio. ¿Quién era Diófretes? Diófretes era un pastor, por decirlo así, en la iglesia, pero un pastor que le gustaba ser ensalzado, que quería tener el primer lugar entre ellos. Él quería ser el mejor, ¿va? Y le gustaba que la gente lo venerara. Un siervo de Dios tiene que ser humilde, tiene que aprender. Eso no significa, el ser humilde no significa, entonces no digo lo que Dios me ha dado. Es más, un siervo de Dios tiene que ser poderoso, pero humilde, ¿verdad? Como Jesús. Jesús, cuando le preguntaban algo, él contestaba. Pero cuando lo escupieron, lo abofetearon, él no contestó, no dio maldición ninguna, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad es que cuando usted lo insulte, usted no responda con lo mismo, ¿verdad? Que usted sepa perdonar. Entonces, en 3 Juan capítulo 11 dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, en la Biblia muchas veces cuando habla de ver a Dios, no se refiere literalmente, sino que el que hace lo malo no ha visto a Dios. Por ejemplo, si usted está haciendo lo bueno,
Usted ha visto a Dios, pero no ha visto a Dios con sus ojos, sino que ha visto a Dios en el sentido de que Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo para que usted aprenda a hacer lo bueno. ¿Me entiende? Espero que me entienda. De ahí vamos a tener una enseñanza sobre ver a Dios. Esa es bien bonita. La penúltima, el libro de Judas, escrita por Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Quiero decirle que también era hermano de Jesús. Este Judas no era ni el Judas de los 12, ni el Judas que traicionó, mucho menos, sino que era el hermano de Jesús. Que Judas era, al igual que Jacobo, hermano carnal de Jesús, pero en ningún momento se identifica como hermano, sino como siervo. Habla sobre las falsas doctrinas, los falsos maestros, amonesta y exhorta a los siervos de Cristo. En esta carta habla sobre el libro de Enoc y revela la lucha que tuvo el arcángel Miguel con el diablo cuando contendía por el cuerpo de Moisés. O sea, esta carta, que era muy pequeña, habla sobre muchos misterios de Dios. ¿Va? Porque en ninguna otra carta se habla sobre el libro de Enoc, en ninguna otra carta se habla sobre esa lucha que tuvo el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lucharon por el cuerpo de Moisés? Porque le había comentado yo que Pedro había hablado sobre lo que él había visto. Él vio a Jesús, a Moisés y a Elías. Resulta que Elías fue arrebatado. Yo creo que todos de aquí lo saben, que a Elías se le dio un carro de fuego, ¿verdad? Pero Moisés murió. Pero cuando el cuerpo de Moisés fue enterrado, dice que nadie sabía la sepultura de Moisés. Entonces el diablo quiso robarse el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel no lo dejó. Luchó por ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo iba a ser conservado hasta esa hora que Jesucristo iba a ser investido. Para que no hubiera una resurrección. Y pues en el caso de Elías no había necesidad, porque Elías fue arrebatado con todo el cuerpo, ¿verdad? Pero era necesario que ellos estuvieran ahí, porque nadie resucitó antes de Jesucristo. Jesucristo fue el primero en resucitar a vida eterna. No sé si me explico. Obviamente hubo gente, yo una vez estaba enseñando esto en una iglesia y llegó otro hermano diciendo, sí, no hubieron más resucitados. Me estoy refiriendo a resucitar a vida eterna. No estoy hablando, por ejemplo, de Lázaro, que Lázaro murió y Jesús lo resucitó. Pero resucitó a esta vida. Después tuvo que volver a morir Lázaro. Mientras que Jesús fue el primero que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. En Judas capítulo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una verdad a los santos. Escuchen bien, muchos por ahí dicen, ay, que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Cuando la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, se refiere a que yo no debo andar peleando en el sentido de que, mire, no, es que yo quiero ser el mejor. A eso se refiere con contender. Pero miren lo que dice Judas, acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros, exhortados a que contendáis ardientemente por la fe. O sea, usted puede contender ardientemente por la fe por medio de las escrituras. ¿Va? O sea, si a mí viene alguien y, por ejemplo, y comienza a enseñar algo incorrecto, es mi obligación corregir eso incorrecto, ¿verdad? Obviamente, yo como ser humano también puedo enseñar algo incorrecto. Pero de repente si un hermano me muestra, mira hermano Cristian, ahí usted se confundió, mira, ahí se refiere a esto, y con la Biblia me lo está demostrando, yo humildemente tengo que aceptar que estoy confundido. ¿Entienden? Porque no soy una persona ¿vale? Que no comete errores, yo puedo cometer errores, como todos nosotros podemos cometer errores, amén. El último libro de la Biblia, y con esto me despido, Apocalipsis. Revelación dada por un ángel al siervo Juan en la isla de Patmos. Comienza con una visión del Hijo del Hombre, luego da 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia, prosigue la adoración celestial, el rollo y el cordero, los 7 sellos del rollo, los 4 jinetes, los 4 ángeles en los 4 ángulos, los 144,000 sellados, la multitud vestida de ropas blancas, el séptimo, el librito, los 2 testigos, la 7ª trompeta, la mujer y el dragón, las 2 bestias, el cántico de los 144,000, la ciega de la tierra, los ángeles con las 7 postreras plagas, las 7 copas de ira, la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, las alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero, el jinete del caballo blanco, los 1000 años, hay 1000 años, el juicio ante el gran trono blanco, el cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén
y la venida de Cristo está cerca. ¿Sí? Ahí en la ilustración yo puse los 4 jinetes. Si usted lee la Biblia va a encontrar los 4 jinetes, hasta hay películas hablando de los 4 jinetes de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, muchos tienen miedo de leer el Apocalipsis. Les da un pavor leer el Apocalipsis, pero dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas, como usted las guarda en su corazón. Pero hay una advertencia. Aquí puse otra cita. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, y con esta sí me despido. Dice Pablo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Escuche bien. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, aunque es bienaventurado leerlo, escucharlo y guardarlo, es bien delicado que si yo al enseñar le quito o le pongo. Y mire, hermano, yo conozco un montón de gente que predica sobre el Apocalipsis. Ya ha dicho que este es anticristo, y que esto, y que va a pasar esto. Y le añaden y le quitan, y yo digo, ufale, qué peligroso. Si uno va a enseñar algo, tiene que enseñarlo porque está seguro de lo que está enseñando. No porque me lo estoy sacando de la mano, ¿verdad? Espero que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Te den palmas al Rey de Reyes y Señor.